El nuevo becario que contrató mi esposa fue un desastre. El chico, recién salido de la universidad, no paraba de cometer errores garrafales en un contrato millonario, llenando de erratas la casa de confeti. El cliente era muy meticuloso, así que no me quedó más remedio que rechazar el trabajo y pedirle que lo rehiciera. Cuando mi esposa se enteró, me acusó de acoso y me sacó del equipo que yo mismo había formado. Pero cuando, inevitablemente, el proyecto fracasó estrepitosamente, echando por tierra meses de duro trabajo de todo el equipo, no dejó que el becario asumiera las consecuencias. Para protegerlo de las críticas, me echó la culpa a mí, exigiendo que me disculpara ante toda la empresa en la gala anual. Todas las miradas en el salón de baile se posaron en mí, llenas de ira. El becario, Leo, estaba a su lado, con la barbilla en alto mientras me reprendía. Tu error le costó una fortuna a la empresa, declaró, con una voz que resonaba con falsa autoridad. Puede que la gente no cobre su próximo sueldo por tu culpa. Lo único que pide es una disculpa. No es que te esté pidiendo que te arrodilles. ¿Por qué le das tanta importancia? Mi esposa, Sofía, me mandó un mensaje discreto desde el escenario. Leo es nuevo, no tiene aliados aquí. Un error tan grave le costaría caro ante el equipo. Eres diferente. Llevas aquí una década. Has liderado a estas personas. Puede que se enfaden un par de días, pero se les pasará. Haz esto, y te prometo que por fin podremos empezar a intentar tener un bebé. Me quedé allí, en el escenario, en silencio, viendo mi propia rebeldía. El rostro de Sofía se endureció. Se acercó al micrófono para disculparse por mí. Es terco. No admite sus errores, así que me disculparé en su nombre. Prometo descontarle el sueldo anual completo y repartirlo entre todos ustedes como bono. Antes de que comenzaran los aplausos, me quité tranquilamente la credencial y la lancé al escenario. No se molesten. Renuncio. Esta empresa se ha vuelto completamente loca, y no pienso quedarme para presenciar el espectáculo. Lo que ella ignoraba era que yo gestionaba personalmente más del 90% de las cuentas de clientes de nuestra empresa. Al obligarme a irme, no solo había perdido a un empleado, sino que había firmado la sentencia de muerte de la compañía y sellado su propio destino con una montaña de deudas. Capítulo 1. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, y mis colegas, ajenos a la historia completa, me miraron con abierto desprecio. Caleb, has echado a perder un proyecto importantísimo, y ni siquiera te disculpas. No te estamos pidiendo la vida imposible, murmuró uno de ellos. Sofía, mi esposa, me fulminó con la mirada, mientras sus dedos se movían rápidamente sobre la pantalla del teléfono. Apareció otro mensaje. Leo está empezando. Todos cometemos errores. ¿Ya olvidaste cuando casi te despiden por un pequeño fallo al principio de tu carrera? Hago esto para darle la oportunidad que nunca tuvo. Estoy protegiendo a la persona que solías ser. Deja de armar un escándalo. Todos tus viejos amigos te están mirando. ¿De verdad quieres que te pierdan el respeto? Pero ella no lo entendió. No fue una rabieta. Simplemente, ya no podía más. Sofía siempre había sido meticulosa, una perfeccionista que no toleraba el más mínimo error en el trabajo. Pero desde que Leo Carter se unió al equipo, se había vuelto inusualmente indulgente. Leo compró el café equivocado para una reunión con un cliente. Ella simplemente sonrió. Leo imprimió los documentos equivocados para una presentación. Ni se inmutó. Cuando le preguntaba por el cambio, se reía. ¿No crees que su torpeza se parece a la tuya de antes?, había dicho. Solo intento compensar cómo te gritaba ese antiguo jefe hasta que te escondiste en el baño a llorar. Por un instante, se me aceleró el corazón. Lo recordaba todo. Los años que habíamos estado juntos, las dificultades que había afrontado. De hecho, creía que su amabilidad hacia Leo era, de alguna manera, para mí. Unas semanas después, estando con fiebre, cometí una errata en un memorándum interno. En la siguiente reunión de equipo, delante de todos, me echó la bronca durante una hora entera. Una cosa es que un novato se equivoque, tronó. Pero tú, Caleb, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿Cómo pudiste cometer un error tan garrafal? ¿Dejaste el cerebro en casa esta mañana?
Sus palabras fueron duras, y después, me asignó a Leo a mi equipo, convirtiéndolo prácticamente en mi sombra. Pero yo sabía que la había liado, así que me puse las pilas y trabajé aún más duro, revisando cada contrato al detalle. Fue entonces cuando lo encontré. Leo había cambiado la unidad de medida de un precio en una propuesta para un cliente, de miles a millones. Un error de $100 millones. Inmediatamente lo llamé y le dije que lo corrigiera. Pero entonces el mismo error, o uno muy parecido, seguía apareciendo. Finalmente perdí la paciencia y le dije que reescribiera toda la sección desde cero. No le alcé la voz, pero se marchó con una expresión de total humillación. Minutos después, Sofía irrumpió en mi oficina. Cometió un error, puede solucionarlo. ¿Por qué tenías que gritarle? Es por mí, continuó, alzando la voz. ¿Estás descargando tu enojo conmigo en él? Eres socio principal. Él es un pasante. ¿Cómo se puede comparar eso? Intenté explicarlo con calma. Primero, no le grité. Solo le dije que corrigiera su trabajo. Si dice que sí, llámenlo y lo hablamos cara a cara. Segundo, es nuevo, por eso le di una tarea sencilla y varias oportunidades para corregirla. Pero hay un límite a la cantidad de ayuda que se le puede brindar a alguien. Es normal no saber algo y aprender. Equivocarse y corregir el error está bien. Lo que no está bien es ser incompetente a propósito. Sofía ignoró mi explicación, convencida de que estaba acosando al chico nuevo. Me expulsó del equipo del proyecto y me mandó a un viaje de negocios obligatorio de un mes a Austin. Incluso entonces, presentía que este proyecto estaba condenado al fracaso. Había mucho en juego y la complejidad era aún mayor. Sin mí allí, con la evidente parcialidad de Sofía y la facilidad con la que Leo se aprovechaba de ella, el desastre era casi seguro. No podía creer que fuera tan ingenua. Estaba furiosa, pero pensé que simplemente estaba cegada por la labia de Leo. Cuando alcanzas cierto nivel de éxito, es fácil volverse arrogante y confiar en las personas equivocadas. Discutir con ella en ese momento solo la habría hecho atrincherarse aún más. Suspiré y lo dejé pasar. Quizás necesitaba darse un buen golpe para aprender la lección. Yo estaría ahí para arreglar las cosas después. Entonces, finalmente, se daría cuenta de que yo tenía razón desde el principio. Pero jamás imaginé que protegería a Leo echándome la culpa y tratando de forzar una disculpa pública. No era solo que fuera arrogante o ingenua. Había cambiado. Se había excedido. En ese caso, el nuevo acuerdo multimillonario que acababa de cerrar para salvar la empresa, no iba a recibirlo. Espero que cuando las pérdidas empiecen a acumularse, su lealtad hacia él siga siendo tan fuerte e inquebrantable como lo es hoy. Capítulo 2. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje rápido al cliente, cancelando nuestra reunión para la firma del contrato prevista para el día siguiente. Hablaríamos más tarde. Sofía me vio tecleando y su voz denotaba impaciencia. Toda la empresa está esperando a que te disculpes. ¿De verdad vas a hacer perder el tiempo a todo el mundo? La miré. No hice nada malo. ¿Por qué iba a disculparme por algo? Sofía entrecerró los ojos y estaba a punto de replicar cuando Leo intervino con un suspiro, rebosante de falsa sinceridad. Caleb era un gran activo para esta empresa. No debería ser castigado. ¿Sabes qué? No pasa nada. Asumiré la culpa. De todas formas, se supone que los becarios son los chivos expiatorios. Me arrodillaré y pediré disculpas. La expresión de Sofía se suavizó de inmediato. Corrió a su lado, tranquilizándolo con dulzura. Siempre pensé que era explosiva por naturaleza, pero al verla ahora, me di cuenta de que tenía un lado tierno que desconocía. No es que fuera incapaz de ser amable o comunicarse. Simplemente, yo no era la persona que lo merecía. No era que ella no pudiera ser amable. Era que yo no era digno de su amabilidad. Mientras permanecía allí, aturdido, comenzaron a circular murmullos entre mis compañeros. Admite que te equivocaste. ¿Qué tiene de malo? Nunca lo vi como alguien que no reconoce sus errores. Es uno de los socios fundadores. Supongo que las reglas no se aplican a él. Muchos, decepcionados,
interpretaron mi silencio como cobardía. Incluso mi mejor amigo, Mark, me envió un mensaje. Caleb, sé que amas a Sofía y que has intentado que esto funcione, pero todos saben que ella y Leo están juntos. Por favor, no nos perjudiques a todos solo para vengarte de él. Le respondí, confundida. ¿Quién dijo eso? ¿Cuándo empezaron a salir ella y Leo? La respuesta de Mark incluía una captura de pantalla. Resultó que durante el mes que estuve en Austin, ella había estado llevando y trayendo a Leo del trabajo todos los días. Los vieron tomados de la mano en el centro, saliendo a menudo. Cuando Leo empezó a referirse a sí mismo como su novio, ella nunca lo corrigió. Yo me había estado matando a trabajar en un viaje de negocios, intentando conseguir un nuevo cliente para cubrir sus inminentes pérdidas, y ella estaba aquí, jugando a la casita con un becario. Mi teléfono vibró de nuevo. Era una foto de Sofía y Leo, sonriendo juntos durante una excursión por un paisaje precioso. Leo la publicó en su Instagram. El mensaje de Mark decía, Sofía no ha publicado nada, pero le ha dado a me gusta a su publicación. Es bastante obvio que a ella le parece bien. Se me hizo un nudo en el estómago. Habíamos fundado esta empresa juntos después de casarnos. Para evitar los chismes de la oficina y las acusaciones de nepotismo, insistió en que mantuviéramos nuestro matrimonio en secreto. Para mantener la ilusión, tenía que levantarme una hora antes cada día para coger el autobús, comer solo y limitar al máximo nuestras conversaciones privadas. Pero la gente es perspicaz, y pronto empezaron los rumores. Cuando Sofía los oyó, montó en cólera. En una reunión general, juró solemnemente que, si fuera mi novia, desearía que le cayera un rayo. Los rumores se calmaron después de eso. Pero ahora, dejaba que Leo publicara fotos de ellos juntos, permitiendo que los rumores sobre ellos se propagaran como la pólvora, y lo defendía públicamente a cada paso. Todo ese rollo de evitar los chismes era solo una excusa. No se trataba de profesionalismo. Se trataba de una falta de amor. Cuando de verdad amas a alguien, haces lo que ella hacía por Leo. Quieres que todo el mundo lo sepa. En el escenario, tras unos minutos más de los mimos de Sofía, Leo seguía con las rodillas dobladas, como si fuera a arrodillarse en cualquier momento. Solté una risa fría. ¿No se te cansan las piernas de mantener esa postura en cuclillas? Espetó ella, girándose bruscamente hacia mí. Cometiste un error. ¿Te disculpas? Es así de simple. ¿Qué te pasa? ¿Quieres que otro cargue con la culpa por ti? Su voz se convirtió en un grito. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Por tu culpa, este proyecto se va a retrasar y todos vamos a cobrar. Las bonificaciones anuales con las que contábamos, se esfumaron. La multitud, enardecida, descargó su ira contra mí. La idea de perder sus bonos los enfureció. Alguien lanzó una carpeta. Sofía, instintivamente, puso a Leo detrás de ella, y la carpeta me golpeó de lleno en la cabeza. Antes de que pudiera reaccionar, otra carpeta me golpeó la mejilla, su esquina afilada me cortó la piel. Un dolor agudo me atravesó la sien, pero el frío en mi corazón era mucho peor. Decía que mantener nuestro matrimonio en secreto era por el bien de la empresa, pero ahora estaba dispuesta a ignorar una pérdida catastrófica con tal de proteger a Leo. Dijo que lo protegía para compensar mi pasado, pero ahora estaba incitando a todo el personal en mi contra, observando impasible cómo me agredían, preocupada únicamente por la seguridad de Leo. Si iba a ser tan despiadada, no obtendría ninguna clemencia de mi parte. Sonreí con sorna y saqué mi teléfono, reproduciendo audio de alta fidelidad. ¿Quieren un chivo expiatorio?, anuncié con voz atronadora en el silencioso salón de baile. Averigüemos quién está intentando incriminar a quién. Ella no sabía que ayer había escuchado su pequeña conspiración y que, además, había tenido la sensatez de grabarla. ¿El capítulo 3 y Sofía? Juro que lo revisé todo. ¿Cómo es posible que siga habiendo un error de puntuación? El cliente amenaza con retirarse. ¿Qué vamos a hacer? Que no vuelva a suceder. No puedes afrontar las consecuencias. Tenemos que volver a poner a Caleb como jefe de proyecto. ¿Pero no se enfadará Caleb? Quizás. Quizás debería asumir la culpa yo. No quiero causarte problemas. No.
acabas de llegar. Si te echas la culpa de un error tan grande, los que trabajaron horas extras en esto te destrozarán. Dejemos que Caleb se encargue. Es un veterano de la empresa. Puede soportar las críticas. En cuanto terminó la grabación, la sala quedó en completo silencio. Las mismas personas que momentos antes me habían estado insultando y arrojando cosas ahora me miraban con culpa, y sus miradas se dirigían a Leo. Algunos incluso lanzaron miradas de desaprobación a Sofía. Como directora ejecutiva, no se atreverían a faltarle el respeto abiertamente. Pero la grabación era clara. Leo cometió el error y Sofía lo sabía. Ella lo ayudó a encubrirlo y a engañarlos a todos. Un director ejecutivo capaz de mentir descaradamente y poner en peligro a la empresa por una becaria. Fue un trago amargo. Pillada con las manos en la masa, el rostro de Sofía palideció. Me fulminó con la mirada, pero se quedó sin palabras delante de todo el personal. Justo entonces, Leo dio un paso al frente. Esto no tiene nada que ver con Sofía. Fue idea mía. Sofía lo miró con gratitud en los ojos, luego me lanzó una mirada de desprecio y susurró: deberías aprender de Leo. Él sí que sabe apoyarme. A diferencia de ti, desagradecido bastardo, que solo sabes trabajar en mi contra. Fue casi cómico. ¿Por qué se conmovió tanto? Cometió el error de admitir que era lo mínimo indispensable. Sin embargo, ella actuaba como si él hubiera realizado una hazaña heroica. Y si de verdad no quería causarle problemas, tal vez no debería haber cometido semejante estupidez. O tal vez podría haberlo admitido en lugar de acudir a ella en busca de ayuda. Y ahí estaban, protagonizando un momento dramático. ¿Necesitaban que les pusiera música de fondo? ¿Recuerdas? Le pregunté con voz monótona, que esto fue un desastre desde el principio y que te emociona, ya verás. Cuando seas vieja, te voy a vender suplementos milagrosos. Sofía estaba tan enfadada que solo pudo mirarme fijamente, sin poder articular palabra. Dejó de lado la disculpa e intentó llevarse a Leo. Me interpuse entre ellos. Casi me había olvidado de Leo y de mi enfado con Sofía. Me giré hacia él. Espera, ¿no ibas a arrodillarte y pedir disculpas? Llevabas un buen rato con las rodillas dobladas. ¿Por qué te detuviste? ¿Solo era un espectáculo? Añadí. ¿O es que de verdad te gusta practicar tu postura a caballo? Los empleados, enfurecidos, volvieron a dar en el clavo. Todos nos desvelamos trabajando en este proyecto, lo dimos todo. Y todo se fue al traste por unas cuantas erratas. Hacerlo arrodillarse es un trato demasiado indulgente. Y encima intentó incriminar a otro. ¿Acaso piensa que somos idiotas? Sí, mantuvo esa pose durante un buen rato. ¿De verdad pensaba arrodillarse? Al ver a Leo a punto de llorar, a Sofía se le partió el corazón. Ya basta, gritó. Que el cliente se retire es asunto suyo. No tiene nada que ver con Leo ni con nadie más. Que todos se retiren. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Nadie podía creer que Sofía, siempre tan justa y estricta, defendiera a alguien de forma tan descarada y sinvergüenza. Temiendo que insistiéramos en el tema, rápidamente sacó a Leo de la habitación. Otros empleados se acercaron a disculparse. Les resté importancia con un gesto, diciéndoles que lo entendía. Sabía que la verdadera culpable era Sofía, que había tergiversado la verdad. Llevábamos 7 años casados. Construimos esta empresa juntos. Y, sin embargo, por Leo, ella tiró por la borda hasta el último vestigio de nuestra historia compartida. Si las cosas iban a ser así, entonces ya no había nada para mí aquí. Rellené la solicitud de renuncia. Bajo la atenta y variada mirada de mis compañeros, me dirigí al despacho de Sofía y llamé a la puerta. Dentro de su oficina, Sofía hizo trizas mi carta de renuncia. Parecía furiosa y exasperada, recurriendo a su vieja excusa de que su amabilidad con Leo solo buscaba compensar mis problemas pasados. Siguió hablando sin parar, creyendo que aún podía engañarme. La vi actuar, y con una sonrisa gélida, le dije: aún no estoy muerta. Si de verdad te sientes culpable por lo que me pasó, ¿por qué intentas compensárselo a otra persona? Sofía se quedó momentáneamente sin palabras. Estaba harta de sus mentiras.
No tienes que explicar nada. Antes de que pudiera terminar, la puerta se abrió de golpe. Era Leo. Se puso nervioso al verme. Sofía, necesito hablar contigo. Es urgente. Ni siquiera llamó a la puerta. Ese fue un privilegio que yo nunca tuve. La relación entre ellos era claramente especial. La atención de Sofía se centró inmediatamente en él. No tenía ningún interés en continuar nuestra conversación y me ignoró. Bien, iré a casa de tu familia para Acción de Gracias este año. Feliz. Ahora tengo que ocuparme de algo. Salió, dando por hecho que todo lo que había hecho hoy era solo una treta para sacarle algo. Pensaba que, con un pequeño gesto de amabilidad, volvería corriendo como un perro agradecido. No tenía ni idea. Había terminado con la empresa y había terminado con este matrimonio. No volví a mi escritorio. En vez de eso, salí y llamé a un número que me sabía de memoria. Nuestro mayor competidor. Llevas años intentando reclutarme. Cuento contigo. Capítulo 4. Cayó la noche. Acababa de terminar los primeros borradores de mi nuevo proyecto cuando apareció Mark, insistiendo en invitarme a salir. Ven conmigo, me dijo, agarrándome del brazo. Esta noche te voy a hacer ver la verdad de una vez por todas. Confundida, dejé que me arrastrara a un reservado de un restaurante de lujo. Al asomarme por la puerta, la vi. Sofía estaba allí, comportándose como la nuera cariñosa que era en la fiesta del 50 cumpleaños de la madre de Leo. Estaba de pie, del brazo de él, riendo y charlando con los invitados. ¿De verdad era Sofía aquella mujer sonriente y afable? Recuerdo el 50 cumpleaños de mi madre. Sofía se había negado a ir. Se quejó de que era una tradición anticuada y que no tenía ganas de charlar con un montón de parientes que no conocía. Le prometí que mi familia no la molestaría con preguntas. Juré que si alguien le hablaba demasiado tiempo, buscaría una excusa para llevármela. Luego se quejó del viaje, diciendo que nuestro pueblo natal en Ohio quedaba demasiado lejos de la ciudad. En realidad, solo eran 2 horas en coche desde el aeropuerto, menos tiempo del que tardábamos a diario cuando nos mudamos a Seattle. Después de insistirle sin cesar y de que cerrara un trimestre de $80 millones para animarla, finalmente accedió a venir. Pero incluso entonces, estuvo vendiendo todo el tiempo. Cuando mi cuñada y mis primos intentaron charlar con ella, se irritó y se retiró a otra habitación a jugar con su teléfono. Esa noche, mi madre nos había preparado sábanas y mantas nuevas. Sofía se quejó de que la habitación estaba sucia y no hacía suficiente calor. Al final, volvimos a la ciudad en coche en plena noche. En aquel momento, pensé que simplemente era muy exigente. Nunca se me ocurrió que no fuera una consentida. Simplemente me menospreciaba, y por extensión, a mi familia. Me quedé mirando la escena idílica en la habitación privada, sintiéndome como la persona más tonta del mundo. Al darme la vuelta, nuestras miradas se cruzaron. Su sonrisa se desvaneció al instante. Me alejé, mientras mi amigo Mark seguía hablando a mi oído. Te dije que había una pareja. ¿Me crees ahora? Asentí con la cabeza, a punto de hablar, cuando Sofía se acercó corriendo. Había logrado separarse de los invitados y llegó sin aliento, deteniéndose frente a mí sin siquiera percatarse de la presencia de Mark. No te hagas ideas equivocadas, dijo con voz baja y urgente. No escuches lo que dice la gente. Eres mi único marido. Estoy aquí solo porque la madre de Leo está gravemente enferma. Me suplicó que fingiera ser su novia para que ella pudiera descansar en paz en sus últimos días. Caleb, tú pasaste por algo parecido. Estaba tan ocupada con el trabajo que no pude estar ahí para ti y me siento fatal por ello. Hago esto ahora para compensar el arrepentimiento que siento por tu madre. Mi madre, cuando estaba enferma, no dejaba de decir que quería vernos una última vez. Le rogué a Sofía, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, que me acompañara a cumplir el último deseo de mi madre. Me miró con tanta compasión y me prometió que estaría allí. Incluso intentó consolarme, diciéndome que no estuviera tan triste. Tu mamá siempre ha sido fuerte. Quizás no sea tan grave como parece. Quizás cuando nos vea, se sienta mejor. Su inusual muestra de paciencia y calidez me tranquilizó.
Llamé a mi madre y le prometí con seguridad que su hijo y su nuera llegarían pronto. Pero el día de nuestra partida, esperé y esperé en la estación de tren. Nunca apareció. La llamé una y otra vez hasta que se me agotó la batería. Me quedé allí, perdido, viendo cómo la multitud iba y venía. Recargué el móvil y volví a llamar. No podía ver a mi madre sin ella. Después de lo que parecieron 100 llamadas, por fin contestó. Lo siento mucho, cariño, dijo con voz de falso arrepentimiento. Tuve que irme por un viaje de negocios urgente. Estaba en el avión. Por eso no contesté. No creo poder volver en las próximas 2 semanas. ¿Puedes decirle a tu madre que espere? Perdí la paciencia y grité por teléfono en la comisaría. ¿Esperar? La salud de mi madre. No fui capaz de decir, no puedo esperar, pero era la verdad. Se me quebró la voz. Te lo ruego. Deja el trabajo a un lado un rato. Te prometo que compensaré cualquier negocio que te pierdas. Trabajaré el doble. Por favor. Hubo una larga pausa. Lo siento, Caleb. No puedo fallarle a la empresa. Quizás puedas hablar con tu familia y podamos encontrar otro momento para volver. Era obvio que no iba a venir, pero no pude contener mi enfado. Podrías habérmelo dicho antes. ¿Por qué tuve que llamarte 100 veces para descubrir que no ibas a venir? No contestó. El silencio fue su propia respuesta. Lo había olvidado. Y precisamente por haberlo olvidado, había programado el viaje para ese mismo día. Como se le había olvidado, ni siquiera se le ocurrió decirme que sus planes habían cambiado. No me quedó más remedio. Compré otro billete y volví a casa sola. Le mentí a mi mamá, diciéndole que Sofía estaba muy ocupada, pero que le mandaba muchos besos y que ella misma había elegido todos los regalos. Mi mamá esperó 2 semanas. Sofía nunca llegó. Más tarde, enterré a mi madre sola. Después de eso, nos distanciamos. Sofía, consciente de su error, se mostró inusualmente amable durante un tiempo. Incluso me acompañó a visitar la tumba de mi madre. Mis familiares, sin saber la verdad, pensaron que simplemente se había quedado atrapada en el trabajo. Al verla actuar con tanta ternura, me pidieron que la perdonara, diciendo que las emergencias laborales ocurren. Pero todo fue una farsa. Después de aquella visita, volvió a las andadas, siempre demasiado ocupada con el trabajo, y nunca más regresó conmigo a mi ciudad natal. En los últimos años, ni siquiera recordó el aniversario de la muerte de mi madre. Todas sus grandilocuentes declaraciones sobre enmendar el pasado no eran más que excusas para encubrir su propia infidelidad. Empecé a decir la palabra divorcio, pero Leo apareció de nuevo, interrumpiéndome. Sofía, todos te están esperando. Sofía me miró de reojo. Podemos hablar de esto en casa. Me necesitan de vuelta en la fiesta. Se dio la vuelta para irse con él. No era la primera vez que me dejaban plantada así. Ya estaba acostumbrada. Eso no significaba que fuera a dejar que cualquier cretino me pisoteara. Me acerqué a la mesa más cercana, agarré una bandeja de nachos con todo y me dirigí hacia Leo. Sin decir palabra, se la vacié toda encima. Queso, crema agria y jalapeños le chorreaban por la cara. Tanto él como Sofía se quedaron paralizados por la sorpresa. Por un instante, Leo olvidó su papel de chico bueno y soltó una retahíla de maldiciones. Sofía, que estaba a punto de gritarme, oyó su palabrota y se quedó mirándolo, atónita, dándose cuenta de que había perdido la compostura. Leo intentó rápidamente arreglar la situación. ¡Ay! ¡Qué caliente! Mi cara. Sofía salió inmediatamente en su defensa, cogiendo servilletas para limpiarle la cara. ¿Estás bien? ¿Tenemos que ir al hospital? Leo me miró tímidamente. Estoy bien. Caleb solo necesitaba desahogarse. Está bien. Sofía se giró hacia mí, furiosa. ¿Qué te pasa? Te has convertido en una bestia. ¿Cómo se supone que vuelva a la fiesta cubierto de nachos? La miré incrédula. Lleva en secreto a la esposa de otro hombre a conocer a sus padres. ¿Y le preocupa su imagen?
En medio del alboroto, mi amigo Mark le explicó rápidamente la situación a una niña pequeña de la mesa, cuyos ojos, llenos de nachos, se habían apoderado de ella. La chica, comprendiendo perfectamente la situación, me dio una botella grande de Coca-Cola. Esto se pondrá muy pegajoso cuando se seque, dijo amablemente. Tomé la botella casi por inercia. Sofía protegió a Leo, retrocediendo. ¿Qué haces?, chilló. Miré la Coca-Cola que tenía en la mano, y sin pensarlo, empecé a agitarla violentamente. Si la abro ahora, salpicará por todas partes. Si te acercas más, llamo a la policía por agresión, gritó Leo. Adelante, dije con desdén. Llámalos. Cuando lleguen y se enteren de lo que realmente pasó, ya veremos a quién le tienen lástima. Leo guardó silencio. Sabía que su postura era indefendible. Sobre todo con su familia en la habitación contigua. Quería causar una buena impresión, no montar un espectáculo público. Él y Sofía se retiraron a toda prisa. Al verlos escabullirse, Mark soltó una carcajada, pero a mí no me hizo ninguna gracia. Las señales habían estado ahí desde hacía mucho tiempo. Simplemente me negaba a verlas, en parte porque no podía desprenderme de lo que teníamos y en parte por el precio irrecuperable que ya habíamos pagado. Desperté demasiado tarde. Estaba a punto de irme cuando Mark preguntó, ¿tú y Sofía están casados? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Antes era porque ella no me dejaba. Ahora era porque no tenía sentido. Ya había redactado los papeles del divorcio y se los había enviado por correo electrónico, pero era evidente que no los había visto. Le di a Mark una breve explicación, pedí otro plato de nachos para la niña, que siempre tan amable, y me despedí. Imprimiría una copia de los papeles y esperaría a que Sofía llegara a casa. El reloj marcó la medianoche cuando por fin entró, con un ramo de flores en una mano y una bolsa con sobras en la otra. Leo la seguía. Normalmente, verlo en casa me habría enfurecido. Pero esta vez, me quedé sentada en el sofá, sin sentir nada. ¿Qué hacía él aquí? ¿Le habían gustado tanto los nachos que había repetido? Sofía notó que algo no andaba bien, pero no le dio importancia. ¿Por qué no me había levantado a buscarle las pantuflas como siempre? Las trajo ella misma. ¿Has comido? Te traje algo de comida. ¿Traerme sobras? ¡Qué raro! Al abrir la bolsa, era obvio que las flores eran de los centros de mesa de la fiesta y la comida era lo que los invitados no habían terminado. ¡Qué considerado! Sentí una oleada de náuseas. Sus escasos gestos de buena voluntad siempre llegaban después de que hubiera hecho algo particularmente grave, justo cuando yo estaba al límite. Caía en la trampa, pensando que tal vez cambiaría, pero luego volvía a las andadas. Pensé que había venido a disculparse de nuevo. Estaba a punto de decirle que no se molestara cuando me dijo, uno de sus clientes, el señor Henderson, perdió los estribos y le echó una bronca tremenda a Leo hoy. Tiene que arreglar las cosas. Así que de eso se trataba. Necesitaba un favor. No es de extrañar que trajera flores y comida. Es la cuenta de Henderson que firmaste el año pasado, añadió. Ve a hablar con él. Es por el bien de la empresa. La miré. Ese es mi cliente. Nunca se lo entregué. Sofía me había robado la cuenta. Ni siquiera pestañeó. Estoy intentando desarrollar el potencial de Leo. Tiene un futuro brillante, igual que tú. Un futuro brillante. Si tuviera un futuro tan brillante, no necesitaría robar clientes ajenos. ¿Y cómo podía hablar de ello con tanta naturalidad, como si no tuviera importancia? Me froté las sienes. Él es mi cliente, Sofía. Parece algo incómoda. Tiene mucho potencial. Cuando lo miro, te veo a ti, cuando estabas empezando. Solo quiero ayudarlo un poco más. Forcé una sonrisa. Cuando empecé, cometí pequeños errores. No estuve a punto de llevar a la empresa a la quiebra. Pero ya no quería discutir. Deslicé los papeles del divorcio sobre la mesa de centro. Fírmalo. Sin siquiera mirarlos, Sofía garabateó su nombre. ¿Listo? Firmé lo que me pediste. ¿Ahora, vas a solucionar el problema? Ella ya estaba perdiendo la paciencia.
Fui demasiado bueno con ella durante demasiado tiempo. Y ahora me trataba con total desprecio. Firmaba documentos legales sin siquiera mirarlos. Aún así, me ahorró muchos problemas. Solté una risa amarga. ¿Sabes siquiera lo que acabas de firmar? Preguntó con sorna. ¿Qué otra cosa podría ser? Una promesa de que visitaré a tu familia una vez al año. Tienes tanto miedo de que me arrepienta que necesitabas tenerlo por escrito. Sonreí y señalé las letras en negrita en la parte superior de la página. Es nuestro acuerdo de divorcio. Y, por cierto, todo el dinero que has estado gastando en él. Eso es propiedad conyugal. Espero que me devuelvas tu mitad. El rostro de Sofía palideció de la sorpresa. Se abalanzó sobre los papeles. Se los arrebaté, escondiéndolos tras mi espalda. Organicé una fiesta de cumpleaños para la madre de Leo. Gritó. ¿Y vas a divorciarte de mí por una tontería así? Tu propia madre, que en paz descanse, te llamaría mezquina. Mis ojos se volvieron gélidos. Ni se te ocurra meter a mi madre en esto. No eres digna de ser tu nuera. Además, añadí, una vez divorciados, tú y Leo podrían estar juntos abiertamente. Basta de andar a escondidas. ¿No es eso lo que siempre has querido? Su rostro se contrajo de furia. ¡Qué ridículo! No hay nada entre Leo y yo. Que tengas la mente sucia no significa que puedas arrastrarme contigo. Ya no tenía energía para esta discusión. Digas lo que digas, sabes la verdad. Estábamos en un punto muerto cuando Leo, que había estado observando en silencio desde la barrera, dio un paso al frente con expresión de dolor. Todo esto es culpa mía. Por favor, no peleen por mi culpa. Mientras hablaba, extendió la mano y me agarró de la manga. El contacto me resultó repugnante. Retiré el brazo de un tirón. Fue un movimiento simple, pero reaccionó como si lo hubiera empujado con todas mis fuerzas. Tropezó hacia atrás, agitándose dramáticamente, antes de estrellarse contra la mesa de centro de cristal con un fuerte golpe y soltar un gemido de dolor. Me quedé atónita ante su torpe intento de incriminarme. Sofía se había olvidado por completo de los papeles del divorcio. Corrió a su lado y vio un pequeño corte en su frente, donde se había golpeado con la mesa. Leo, ¿estás bien? No me asustes. Intenté explicárselo. No lo empujé. Él mismo lo hizo, pero Sofía no escuchaba. Su mundo se había reducido al pequeño rasguño en la frente de Leo. Se giró bruscamente, con los ojos llameantes, y me abofeteó con fuerza. Primero tienes un berrinche, y ahora te pones violento. Te has pasado de la raya. Su actuación fue tan obvia. ¿Estaba ciega? Sentí el ardor en la mejilla y estuve a punto de reaccionar cuando, con la velocidad del rayo, le echó un abrigo sobre los hombros a Leo y lo sacó corriendo hacia el hospital. Desapareció en un instante, dejándome con la marca de una mano ardiendo en la cara y el salón hecho un desastre. ¿Qué les pasaba? Me quité una bolsa de hielo de la cara justo cuando sonó el teléfono. Era mi contacto en la empresa rival. Todo está listo. Solo estamos esperando a que empieces. Trabajan rápido. Ojalá Sofía aprobara mi renuncia. Pero desde que se lo mencioné, no ha dejado de postergarla. Podría haber esperado a que terminara el mes de preaviso, pero no quería pasar ni un día más allí. Le envié otro mensaje a Sofía, instándola a tramitar mi renuncia. No obtuve respuesta. Después de lo que pareció una eternidad, por fin llegó el mensaje. ¿Qué descaro tienes al hablar de renunciar? ¿Presionaste a Leo? Se golpeó la cabeza y le tuvieron que dar puntos. ¿Tenía algo que ver una cosa con la otra?, pregunté con un solo signo de interrogación. Al instante, recibí un mensaje de voz con su voz cargada de rabia. ¿Qué se supone que significa eso? Le haces daño a alguien y no sientes ni una pizca de culpa. Olvídate de renunciar. No lo apruebo. A menos que te arrastres de rodillas desde nuestra casa hasta el hospital y le ruegues a Leo que te perdone. Tú decides. Me dio risa. ¿Había estado viendo demasiadas telenovelas? ¿Gatearme? La idea era absurda. Discutimos por mensaje de texto.
Tenía que encontrar otra solución. De repente, apareció un nuevo correo suyo. Se acercan las renovaciones de los contratos de los clientes. Termina de hacerlo y deja de holgazanear. Lo entendí. Varios de mis clientes clave estaban a punto de renovar sus contratos. No me dejaba ir porque necesitaba que los asegurara. No podía permitirse perder esos contratos, y sabía que muchos de mis clientes me eran leales personalmente. No podía arrebatárselos. Una idea empezó a tomar forma. Si creyera que Leo realmente podría reemplazarme, estaría encantada de dejarme ir. De hecho, probablemente haría que seguridad me escoltara hasta la salida. Empecé a hacer llamadas. Mis clientes y yo habíamos forjado una sólida relación a lo largo de los años. Cuando supieron que me estaba divorciando, todos me apoyaron. Cuando les pedí ayuda, colaboraron con gusto. No te preocupes, Caleb. Sabes que puedes contar conmigo. Donde quiera que vayas, llevaremos nuestro negocio allí. Me emocionó mucho. Esto era más que un simple negocio. Siempre he intentado tratarlos con honestidad y brindarles el mejor servicio, pero nunca esperé un apoyo tan abrumador. Tal como predije, en cuanto Sofía se enteró de la renovación masiva de contratos, aprobó mi renuncia de inmediato. Incluso me envió un mensaje de despedida: no creas que la empresa no puede sobrevivir sin ti. Una vez que cruces esa puerta, no vuelvas arrastrándote para mendigar sobras. Dije con desdén: ya veremos quién mendiga sobras. Con un talento como Leo de su lado, era solo cuestión de tiempo que la empresa quebrara. Por eso no respondí. Me envió algunos mensajes más, llenos de ira e insultos. Fue pura rabia impotente. No valía la pena gastar mi energía. Bloqueé su número y por fin pude dormir bien. Al día siguiente, entré en la oficina por última vez, con el maletín en la mano. Leo me vio y le dedicó una sonrisa burlona a Sofía. ¿Ves? Te lo dije. Ha estado viendo demasiadas series de televisión, haciéndose el difícil. No soporta la idea de irse. Sofía se relajó visiblemente, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Necesitas tener influencia para hacerte el difícil. Sin ella, solo eres un chiste. Te crees irreemplazable, pero simplemente te estabas beneficiando de la plataforma de la empresa. Los clientes son leales a la firma, no a ti. Todo lo que tú puedes hacer, Leo lo hace mejor. ¿Para qué te voy a necesitar? Aquí tienes tu renuncia firmada. Ahora, cuidado. Me tiró los papeles a la cara. Las atrapé, las metí en mi maletín y me dirigí a mi escritorio para guardar mis cosas. Por alguna razón, esto enfureció de nuevo a Sofía. Se acercó a mi escritorio y empezó a tirar mis pertenencias al suelo. Mis cuadernos, repletos de apuntes de años, fueron arrojados al suelo y pisoteados. Una figurita de colección, valorada en cientos de dólares, quedó hecha añicos. Incluso la única foto que tenía de mi madre y mía fue destrozada. Los cristales rotos me rozaron el rabillo del ojo. Di un paso al frente, con la voz baja y furiosa. ¿Has perdido la cabeza? Sofía era más baja que yo, y mi ira la intimidó claramente. Se negó a ceder. ¿Qué? Ya no trabajas aquí. Tu basura no pertenece a la propiedad de la empresa. Solo te estoy ayudando a limpiar. Leo se acercó con una sonrisa despreocupada. Vamos, Sofía. Era un empleado veterano. Déjalo en paz. Se volvió hacia mí. Caleb, por los viejos tiempos, no te lo pondré difícil. Esta mañana, al entrar, pisé algo. Si te arrodillas y me lames los zapatos hasta dejarlos limpios, le pediré a Sofía que te deje quedarte. Podrás trabajar para mí. ¿Qué tal? Los demás empleados me miraron atónitos, esperando a ver qué haría. Recogí el marco roto del suelo y lo miré. ¿No eres solo un becario? Llevo apenas unos días fuera. ¿Desde cuándo los becarios gestionan personas? Leonie se inmutó. Sacó pecho. Logré renovar con éxito los contratos de más de 20 clientes que expiraban. Sofía quedó muy impresionada. Me ascendió a jefa de departamento. Ahora yo soy la jefa, y tú no eres nadie. De repente, me eché a reír.
Saqué una credencial nueva del bolsillo. Lamento decepcionarte. Ahora soy el representante oficial de tus clientes. Me han pedido que te informe que no renovarán sus contratos. ¿Y los otros 99 clientes de mi lista? También me han autorizado a rescindir sus contratos contigo. Con efecto inmediato, un murmullo de asombro resonó en la oficina. La compostura de Sofía finalmente se quebró. Se volvió hacia Leo, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Leo, me dijiste que habías conseguido las renovaciones. ¿Qué está pasando? Era la primera vez que lo llamaba por su nombre completo. Todas las miradas se posaron en él, con un dejo de regocijo malicioso en sus rostros. Leo palideció por un instante, pero rápidamente esbozó una sonrisa forzada para Sofía. Los clientes están asegurados, Sofía. Jamás te mentiría. Luego se volvió hacia mí, con la voz cargada de desprecio. Caleb solo está fanfarroneando. No te dejes engañar. Dice que es su representante. ¿Dónde están las pruebas? He estado en contacto con el señor Stone, la señora Vance. Con todos ellos. Vienen hoy a firmar. De hecho, me escribieron hace 5 minutos para decirme que ya venían. Sofía suspiró aliviada y me miró furiosa. ¿Cuándo vas a parar con estas tonterías? Caleb, ¿qué te pasa? Te la pasas sembrando el caos mientras los demás trabajan duro. Deberías aprender de Leo. Estuvo con clientes hasta el amanecer anoche, incluso con su lesión, solo para cerrar esos tratos. Si ella hubiera mirado con atención el rostro de Leo, habría visto un destello de incertidumbre en sus ojos. No era tan seguro de sí mismo como aparentaba. Me limité a mirarla en silencio. Ella lo había olvidado. En los inicios de la empresa, yo era quien salía todas las noches a beber con clientes potenciales para cerrar tratos. Ella nunca lo agradeció. Se quejaba del olor a alcohol en mi ropa y una vez me dejó fuera de casa en una noche gélida. Al día siguiente, cuando intenté hablar con ella, se adelantó. Te he dicho 1000 veces que odio el olor a alcohol y que no soporto a los borrachos. ¿Por qué nunca me escuchas? Intenté explicarle. Lo hacía por trabajo. Eso es lo que dicen todos los hombres, interrumpió con una mueca de desprecio. Usas el trabajo como excusa para salir de fiesta. Estoy harto de oírlo. Si vuelves a llegar borracho a casa, dormirás en la calle. Me da igual si te congelas. Leo bebe por la empresa y es un héroe. Yo bebo por la empresa y soy un fiestero empedernido. En aquel entonces, estaba furiosa. Pero debido a nuestro matrimonio secreto, no podía desahogarme con mis amigos. Terminé publicando sobre ello en un foro anónimo. La opinión generalizada era que Sofía simplemente estaba preocupada por mí y no quería que bebiera demasiado. No me parecía lógico, pero tanta gente lo dijo que empecé a creérmelo. Pensaba que su enfado nacía del cariño. Así que dejé de ir a las cenas con clientes y abandoné la bebida por completo. Pero esta mañana recibí varios vídeos de Leo. En ellos se le veía claramente borracho, con Sofía sentada a su lado, consolándolo y llevándole sopa. En un vídeo, él había vomitado por toda la cama y ella la limpiaba sin quejarse. Guardé los vídeos y le respondí. ¿Acaso eso cambia el hecho de que tienes un título universitario y no consigues ni un solo cliente sin tener que adular a una mujer que te dobla la edad para pagar el alquiler? Si Sofía te quiere tanto, ¿por qué no se ha divorciado de mí y se ha casado contigo? ¿Será porque eres un parásito que no aporta nada? Leo está escribiendo. Buble aparecía y desaparecía durante mucho tiempo. Nunca hubo respuesta. Menuda actitud de tipo duro. Incluso después de rechazarlo, sentí un escalofrío en el estómago. Finalmente lo entendí. Sofía no quería que bebiera. No porque le importara mi salud, sino porque le daba pereza cuidarme. Y lo más ridículo es que había olvidado por completo su propia hipocresía. Y ahora tenía la desfachatez de regañarme por no trabajar lo suficiente. Leo, al notar mi extraña mirada, se puso nervioso y tiró de la manga de Sofía. Sofía, no digas eso. Es mi deber velar por el bien de la empresa. Al ver la mirada de admiración en los ojos de Sofía mientras lo miraba, tuve que reprimir una risa. Anoche cené con Mark y vi a Leo en el mismo restaurante.
No estaba con clientes. Estaba con sus amigos pendencieros y desempleados. Los clientes ya habían accedido a ayudarme con esta pequeña farsa. Jamás habrían aceptado reunirse con él, y mucho menos salir a beber. Le habían enviado unos mensajes falsos para mantenerlo entretenido. Estaba desesperado por borrar sus huellas. Pero no me interesaba. Tenía asuntos más importantes que atender. Sonrió. Han pasado 5 minutos. Todavía no han llegado. Quizá deberías llamarles. Un destello de pánico cruzó el rostro de Leo, pero rápidamente se recompuso. Es hora punta. Probablemente estén atascados en el tráfico. Voy a llamar para comprobarlo. Sacó el móvil y marcó un número. El tono rompió el tenso silencio de la oficina. Nadie contestó. La alegre canción pop resonaba en la habitación. Pero ni Sofía ni Leo parecían disfrutarla. Con cada timbre, la ansiedad en sus rostros aumentaba. Los demás empleados contuvieron la respiración, esperando. El silencio que siguió al último timbre fue ensordecedor. La esperanza de todos se desvaneció. Leo se quedó paralizado un instante, presa de un terrible presentimiento. Pero se negó a rendirse. El señor Stone debía de estar ocupado. Intentaré con la señora Vance. Observé su desesperado forcejeo, con una leve sonrisa en los labios. La música volvió a sonar y con ella, un renovado destello de esperanza. Pero los largos timbres sin respuesta, seguidos del silencio, sumieron a todos de nuevo en la desesperación. Leo lo intentó una y otra vez. El alegre tono de llamada se convirtió en una tortuosa banda sonora de su fracaso. Tenía la frente perlada de sudor y los dedos le temblaban mientras marcaba otro número. Imposible. Esto es imposible, murmuró. Deben de estar todos ocupados. No contestan. Les enviaré un mensaje de texto. Sabía que era mentira. La probabilidad de que 20 clientes distintos estuvieran demasiado ocupados para contestar el teléfono al mismo tiempo era nula. Envió un mensaje. Apareció un signo de exclamación rojo junto a él. Bloqueado. Su última esperanza se había extinguido. No necesitaba que yo le demostrara nada. Todos en la sala lo entendieron. Era real. El rostro de Leo se ensombreció al comprender la situación. Recordó que, cuando intentó contactar por primera vez con esos clientes, ninguno le había respondido. Algunos incluso me habían reenviado sus mensajes. El señor Henderson lo había insultado y le había dejado claro que solo trabajaría con Caleb. Pero ayer, uno de ellos se puso en contacto con él. Tras responder a algunas preguntas, el cliente se mostró satisfecho y aceptó renovar el contrato. Le pareció un milagro. Animado por este éxito, se puso en contacto con los demás. Para su sorpresa, todos respondieron. Y todos se mostraron mucho más receptivos que antes. Pensó que por fin había cambiado su suerte. Se había quedado despierto toda la noche intercambiando cumplidos. Y uno a uno, todos aceptaron renovar con él. Estaba tan eufórico que ni se le ocurrió cuestionarlo. Enseguida corrió a contarle a Sofía, exagerando la historia para quedar como un héroe, y de paso, lanzándome algunos dardos. Todo había sido una trampa. Los clientes estaban jugando con él. Era Caleb. Tenía que ser así. Caleb quería irse. Pero si lo hacía, se llevaría consigo a la mitad de los clientes de la empresa. Sofía jamás lo permitiría. Así que Caleb había orquestado todo esto. Hizo que sus clientes fingieran renovar con Leo, engañando a Sofía para que aprobara su renuncia. Entonces todos se echarían atrás, dejándolo a él y a Sofía en ridículo frente a toda la empresa. Así que los clientes no iban a venir. Su último vestigio de arrogancia se desvaneció y le empezaron a temblar las manos. No, no podía bajar solo. Tenía que llevarse a Caleb con él. Dio media vuelta. Su rostro se contrajo de rabia. Caleb, ¿qué hiciste? Sé que te hice daño, pero esto no tiene nada que ver con la empresa ni con nadie más aquí. ¿Para vengarte de mí? ¿Estás dispuesto a arrastrar a todos contigo? Eres increíble. Has arruinado estos acuerdos.
La empresa está acabada. Todos se han quedado sin sueldo. ¿Estás contenta ahora? Tenía que reconocerlo. Incluso después de la humillación pública, reaccionó con rapidez y con gran habilidad. Desvió la ira y la culpa hacia mí. Sofía me miró. Sus ojos se llenaron de decepción. Seguía intentando encontrar una manera de que esto funcionara, Caleb, pero nunca pensé que serías tan despiadado con tu propia empresa, con tus viejos amigos. Todos estos años me equivoqué contigo. Sus acusaciones surtieron efecto. Los empleados, presas del pánico ante la idea de no cobrar, volvieron a ponerse en mi contra. Caleb, tengo una familia que mantener. ¿Acaso intentas arruinarnos la vida? Esto ya es demasiado. Todos sabíamos que te gustaba Sofía y te apoyábamos. Pero han pasado años y no ha pasado nada. Ahora está con otro. Entendemos que estés molesta, pero ¿por qué te desquitas con nosotras? ¿Qué te hemos hecho? Mientras sus acusaciones se intensificaban, Sofía me lanzó una mirada nerviosa. Al no ver reacción alguna en mí, pareció relajarse. Mi amigo Mark, el único que sabía la verdad, iba a intervenir, pero levanté la mano. Tranquilos todos, dije con voz firme. No dejen que los manipulen. Pregúntense, ¿quién es realmente responsable de que no les paguen? Yo fui el responsable del último proyecto. Les advertí a todos que, si bien el gran contrato era tentador, nuestros clientes más pequeños y estables eran nuestra base. Necesitábamos centrarnos en ambos. Sofía no hizo caso. Y tú, queriendo tu parte del pastel, tampoco. Ahora que el trato se ha caído por la incompetencia de Leo, ¿buscas a quién culpar? Mi palabra es ley. Bajaron la mirada, avergonzados. Sabían que era cierto. Solo necesitaban un blanco para su frustración. Y la malicia siempre fluye por el camino de menor resistencia. Siempre había sido demasiado complaciente, así que cuando las cosas se complicaban, me convertía en el blanco natural de su ira. Al darse cuenta de que estaba perdiendo el apoyo del público, Leo miró a su alrededor con inquietud. Volvió a doblar las rodillas, con la voz quebrada por la emoción. Lo que pasó antes fue culpa mía. No te pido perdón. Pero estas personas son inocentes. Les ruego de rodillas que las dejen regresar. Devuélvannos los contratos de la empresa. Lo estaba haciendo de nuevo, arrodillándose a medias. Sonaba tan sincero, tan desconsolado, que a algunos de mis compañeros se les humedecieron los ojos. Me miraron, esperando que cediera. Pero pocos notaron que sus rodillas nunca llegaban a tocar el suelo. Leo era un maestro de la manipulación. Con unas pocas palabras bien elegidas, los tenía a todos de su lado, presionándome. Si me negaba, sería la villana sin corazón. Si aceptaba, le darían las gracias a él, no a mí, que era quien realmente había conseguido el negocio. Sofía, al ver a su protegida en acción, intervino, como ya lo había hecho antes. Se apresuró a levantarlo, mirándome con furia. Leo ya se disculpó. ¿Acaso pretendes obligarme a secuestrarte? ¿No tienes conciencia? Devuélvenos los contratos y podremos olvidar que esto sucedió. Otros se unieron. Caleb, por favor, déjanos en paz. Necesitamos comer. Muchos vivimos al día. Si no cobramos este mes, acabaremos en la calle. Observé los rostros entre la multitud. Muchos de ellos eran personas a las que yo mismo había formado y asesorado. Los había ayudado. Les había dado mis propias bonificaciones cuando tenían dificultades y les había prestado dinero que nunca me devolvieron. Antes, podía haber justificado su comportamiento diciendo que Sofía y Leo los habían engañado. Pero ahora, con la verdad al descubierto, decidieron ponerse de su lado y chantajearme emocionalmente. Lo hicieron porque pensaban que yo era débil. Esta vez, fue Mark quien finalmente me defendió. Piénsalo. ¿De verdad Caleb te metió en este lío? Él también es víctima. La empresa no puede pagar las nóminas. ¿En qué sentido es culpa suya? Y que los clientes se vayan. Él no se los robó. Le son fieles. Lo siguieron. Si se quedaban, sería por su buena voluntad. Si se iban, simplemente sería por negocios.
Iba a decir algo más, pero lo detuve. Está bien. Que piensen lo que quieran. Tengo que ir a mi nuevo trabajo. Mejor tramitemos las cancelaciones de contratos. Ignoré las miradas suplicantes y seguí a Sofía a su oficina. Una vez cerrada la puerta, estando solos los tres dentro, probó otra táctica. ¿Ya te divertiste? Nunca quise despedirte. Solo intentaba darte una lección por lastimar a Leo y negarte a disculparte. Si no estabas contento, podrías haber hablado conmigo. ¿Pero usar la empresa para montar un berrinche? Eso es infantil. Bueno, tranquilicémonos un poco. No te obligaré a disculparte con Leo, y deja de hacer tonterías con los clientes. Una vez firmadas las renovaciones, podemos tomarnos un tiempo libre. Querías ver la película nueva, Sombras en la lluvia, ¿verdad? Iré contigo. Siempre era lo mismo. Incluso cuando intentaba disculparse, de alguna manera me echaba la culpa a mí. Era una vieja y cansina rutina. Antes lo odiaba, pero suponía que era solo su personalidad. Pero con Leo era diferente. No importaba lo que hiciera, ella siempre encontraba la manera de justificarlo. Así que, para ella, esto era el amor. Fue una lástima que tardara tanto en darme cuenta. Al verla intentando actuar como si nada hubiera pasado, me reí. Si no vas a escuchar razones, con gusto dejaré que mi abogado hable por ti. Discutir con ella era inútil. Vivía en un mundo de lógica retorcida. Mi franqueza finalmente pareció surtir efecto en ella. Me miró atónita, como si no pudiera creer que hablaba en serio. Se mordió el labio. Los trámites no están finalizados. No has dimitido oficialmente. Me burlé. Fue solo ahora, cuando estábamos al final, que me di cuenta de lo buena que era para manipular las palabras. Se sonrojó, pero no se acobardó. Enarqué una ceja. Bien. Un gesto de alivio se dibujó en su rostro. Continué. No necesito el último sueldo. No iré a trabajar. Haz lo que quieras. Pensé que esto sería la gota que colmó el vaso, pero ella seguía aferrándose. Estaba harta de sus juegos interminables. Si no podía renunciar, simplemente dejaría de ir. Su rostro se ensombreció. Iba a decir algo más, pero llamaron a la puerta. Su expresión se volvió aún más compleja. Era Mark, con su carta de renuncia en la mano. Sofía palideció. Ya se lo esperaba. Cuando los clientes no aparecieron, supo que una crisis financiera era inevitable y que algunos empleados renunciarían. Sabía que, después de lo sucedido, la guardarían resentimiento hacia ella y Leo. Por eso se apresuró tanto a echarme la culpa. Ella esperaba que si yo cedía a la presión y recuperaba a los clientes, todo se solucionaría. Pero no cedí. Suspiró, tomó la carta y la firmó. Unos instantes después, entró otro empleado con una carta de renuncia. Luego otro, y otro. Pronto, su oficina se llenó de gente que renunciaba. Sofía perdió la compostura. Había previsto algunas bajas, pero no tantas. Y entre ellas se encontraban varios de sus principales líderes de equipo. Perder a tanta gente a la vez sería un golpe devastador. Se volvió hacia mí, con la voz temblorosa de rabia. Caleb, no basta con que te vayas. Tienes que llevarte a mi mejor gente contigo. ¿Acaso intentas destruirme? Su rostro estaba rojo y respiraba con dificultad. El éxodo masivo fue inesperado, pero verla retorcerse resultó innegablemente satisfactorio. Puse los ojos en blanco. ¿Acaso no tienen piernas? ¿Pensabas que los obligaría a irse? Quizás si les pagaras de verdad, no estarían tan ansiosos por encontrar otro trabajo. La misma amenaza que había usado para intentar manipularme se le había vuelto en contra, convirtiéndose en el detonante de la implosión de su empresa. Se había metido en un buen lío. Sofía sabía que le estaba repitiendo sus propias palabras, y no podía negarlo. Tartamudeó, con el rostro pálido. Una vez que los clientes vuelvan a firmar, habrá. Su voz se apagó al darse cuenta de su error. La clave para que esos clientes renovaran sus contratos estaba justo frente a ella, y él se marchaba por la puerta.
A los empleados que rodeaban su escritorio no les importaban sus sentimientos. La presionaron, exigiéndole que firmara sus papeles. Leo se había quedado completamente en silencio, intentando hacerse invisible, aterrorizado de que la turba enfurecida se volviera contra él. Sofía quería ganar tiempo, pero temía que si se demoraba más, el alboroto se extendería al resto de la oficina, provocando un pánico aún mayor. No tuvo más remedio que firmar, una carta tras otra. Cuando la última persona salió, lucía una sonrisa de satisfacción en el rostro. Sofía se quedó sola en su oficina, con una expresión de absoluta derrota. Tras terminar todo el papeleo, salí a la acera frente al edificio y respiré el aire fresco. Sentía un gran alivio. Por fin era libre. Mark estaba a mi lado, con una caja con sus pertenencias. Irse de un lugar que odias con un buen amigo, doble alegría. Estábamos en la esquina, decidiendo dónde comer, cuando un sedán de lujo se detuvo frente a nosotros. Era Sofía. Bajó la ventanilla. Sube, dijo. Te llevo. Miré hacia el asiento del copiloto. Leo estaba sentado allí. Si no hubiera sido por él, podría haber pensado que ella estaba intentando reconciliarse. Pero con él allí, parecía una especie de performance artística surrealista. Sofía no pareció notar la expresión extraña en mi rostro ni en el de Mark. Siempre me pedías que te llevara. Sube. Me limité a negar con la cabeza, señalando a los demás ex empleados que merodeaban por allí. No, gracias. Hay que evitar los chismes, ¿recuerdas? Me había dicho eso infinidad de veces. Cuando llegaba tarde. Cuando estaba enfermo. Lo único que quería era que me llevaran. Aunque solo fuera para que me dejara a una cuadra de la oficina. Pero siempre se negaba, alegando que necesitaba evitar chismes. Lo peor fue cuando tuve 39 grados de fiebre. Llovía a cántaros, era hora punta e imposible conseguir un taxi. Nuestro apartamento quedaba lejos de la parada de autobús. Le había mandado un mensaje rogándole que me llevara, solo esta vez. Su respuesta fue fría. Eres un hombre adulto. ¿No puedes encontrar la manera de ir al trabajo? Mi padre tenía razón. Soy demasiado blanda contigo. Por eso eres tan dependiente. Estoy ocupada. Descúbrelo tú mismo. Y colgó. Estaba empapado hasta los huesos. Un amable conductor finalmente me vio y me ofreció llevarme. Si no hubiera sido por él, no sé cuánto tiempo habría estado allí afuera. Cuando llegué a casa esa noche, tenía mucha fiebre. Finalmente se dio cuenta de lo enferma que estaba, pero seguía a la defensiva. Deberías haberme dicho que era tan grave. Lo hiciste parecer una tontería. Ella me cuidó entonces, me tomó la temperatura y me trajo toallas frías. Fue un raro momento de ternura. ¿Pero le habría negado alguna vez a Leo que lo llevara en coche? Jamás. Porque lo quería. Jamás lo dejaría tirado bajo la lluvia. Nuestro matrimonio se construyó sobre esos fugaces momentos de afecto. Lo justo para disimular el inmenso vacío de la negligencia. El dolor. Y el cálculo que subyacía. Debí haberlo visto antes. Capítulo 12. Le estaba repitiendo sus propias palabras. Pero en lugar de sentirse reivindicada, parecía perdida. Está bien, dijo con voz tensa. Solo entra. El autobús tardará en llegar. Antes de que pudiera terminar, otro coche se detuvo detrás del suyo. Una mujer alta y llamativa, con tacones altos, salió del vehículo. Era Abichón. ¿Necesitas ayuda?, me preguntó. No, ya lo tengo. Solo abre el maletero. Sofía miró fijamente a Ava. Un destello de reconocimiento cruzó sus ojos. Pero estaba demasiado distraída para reconocerla. Una oleada de ira la invadió. ¿Quién era esa mujer? ¿Y desde cuándo Caleb y ella se conocían tan bien? Leo, al ver su silencio, preguntó con cautela, Sofía, ¿qué debemos hacer ahora? Ella pareció no oírlo. Tuvo que pedírselo 2 veces antes de que reaccionara. Para cuando lo hizo, ya nos estábamos alejando. Apretó los dientes y me mandó un mensaje furiosa. ¿Quién era esa mujer?
No hubo respuesta. Entonces lo recordó. Yo acababa de renunciar. Acababa de hacerla firmar los papeles del divorcio. Estábamos, a todos los efectos, en guerra. Por supuesto, no iba a contestarle. Pero no podía dejarlo pasar. ¿Haces todo esto solo para estar con ella? Seguía sin haber nada. Frustrada, arrojó el teléfono contra el salpicadero. Leo permaneció sentado en silencio, intentando encogerse en su asiento. Nunca había sido bueno ni en los estudios ni en el trabajo, pero tenía un don para leer el estado de ánimo de la gente. Sabía cuándo halagar y cuándo desaparecer. En ese momento, el silencio era la opción más segura. Tras unos minutos, Sofía respiró hondo, como si hubiera tomado una decisión. Leo, pide un Uber para volver a casa. Primero tengo que irme a casa. Leo estaba molesto, pero sabía que era mejor no discutir. Salió del coche. De acuerdo, dijo. No te preocupes demasiado, Sofía. Eres una persona increíble. Caleb no tiraría todo eso por la borda. Todas las parejas tienen malentendidos. No te va a pedir el divorcio por algo así. No es tan tonto. Sus palabras eran justo lo que ella quería oír. Sintió una oleada de tranquilidad. Tenía razón. Solo era un problema laboral. Caleb estaba exagerando. Había entrado en pánico. No era nada grave. Condujo hasta casa, preparando su discurso. Ella admitiría que se había extralimitado, pero eso era un asunto profesional. Caleb no tenía derecho a suponer lo peor ni a ponerla a otra mujer en su contra para darle celos. Ella aceptaría mantenerse alejada de Leo. Pero primero, Caleb tuvo que disculparse y explicar su relación con esa mujer. Capítulo 13. Mi teléfono no paraba de vibrar con sus mensajes. Al final lo silencié y lo guardé. Ava Chun y yo fuimos rivales académicas desde la primaria hasta la preparatoria. Nuestros profesores nos llamaban como un matrimonio viejo, pero fuimos a universidades distintas en extremos opuestos del país y perdimos el contacto. Ella fundó su propia empresa y se convirtió en una figura clave en el mundo tecnológico. Yo, en cambio, había dedicado todas mis energías a ayudar a Sofía a construir su sueño, para terminar sin nada. Le había hablado de Ava hacía años, pero o lo había olvidado o nunca le había importado lo suficiente como para escucharme. ¿Por qué tenía tanta curiosidad ahora? Aparté ese pensamiento. No se trataba de una reunión social. Mark, Ava y yo nos reuníamos para lanzar nuestra propia empresa. Pasamos horas en un restaurante, intercambiando ideas, planificando, llenos de entusiasmo por el futuro. Cuando llegué a casa, ya era pasada la medianoche. Había ido al juzgado esa tarde y finalizado el divorcio. Solo me faltaba darle a Sofía su copia de la sentencia. Pensaba que llegaría tarde, pero al entrar, las luces estaban encendidas. Sofía estaba sentada en el sofá en pijama. Esto era nuevo. Me estaba esperando despierta. ¿Dónde has estado, Caleb? Preguntó, mirándome fijamente. Con esa mujer. La ignoré y empecé a quitarme los zapatos. No es asunto tuyo. Ella solía ser la que llegaba tarde a casa o no llegaba. Cada vez que le preguntaba dónde había estado, se enfadaba. ¿Intentas controlarme? Estaba en una cena con clientes de la empresa. Sacrifiqué tanto por nosotros, ¿y tienes la desfachatez de cuestionarme? ¿Tienes conciencia? Después supe que sus cenas con clientes eran noches de karaoke con Leo, largos paseos junto al río con Leo, veladas románticas con Leo. Ahora, olvidando todo eso, me estaba interrogando por haber llegado tarde una noche. ¿Cómo que no es asunto mío? Soy tu esposa. Tengo derecho a saberlo. Oí que estás montando una empresa con ella. ¿Te convenció ella para que hicieras esto? ¿Es por eso que intentas sabotear mi empresa? Se había inventado todo un culebrón. La miré con frialdad. Eres tú la que no puede separar su vida profesional de la personal. No me eches la culpa a mí. Ava y yo solo somos amigas. El nombre la molestó. Ava, ya nos tuteamos, ¿y esperas que crea que solo son amigas? La defiendes y acusas a Leo solo para encubrirte.
Fuiste tú quien me engañó. La miré como si estuviera loca. Antes pensaba que simplemente era mandona. Ahora me doy cuenta de que estaba completamente desequilibrada. ¿Así que usar el nombre de pila significa que no son solo amigos? ¿Y tú? En el trabajo, en casa, siempre es Leo, Leo, Leo. Leo, el de 14 pulgadas, acaba de salir de la universidad, replicó ella, sin titubear. Es solo un niño. Es normal llamar a un joven por su nombre de pila. ¡Qué lógica más retorcida! Pues mejor sigue viéndolo como un niño, dije con una sonrisa sarcástica. Sería bastante enfermizo que una mujer adulta como tú empezara a sentir algo inapropiado por un niño. Se quedó sin palabras, discutir con un gigante primitivo que solo sabía esquivar era inútil. Me di la vuelta y empecé a hacer la maleta. Ella vio la maleta abierta y me bloqueó el paso. ¿Qué haces? ¿De verdad me vas a dejar por ella? Quítate de en medio. Le dije entre dientes. Pero no paraba. La antes distante Sofía ahora me zumbaba en el oído como un mosquito. ¿Cuándo la conociste? ¿Fue durante ese mes que estuviste en Austin? Te envié a ese viaje de negocios para que aprendieras a no engañarme. A esa fulana, la mataré. Había intentado ignorarla, pero su odio era insoportable. Mi voz bajó a un tono peligrosamente bajo. Ya te dije que no hay nada entre Ava y yo. Si vuelves a hablar así de ella, te juro que te arrepentirás. Sentí como si los papeles se hubieran invertido. Antes yo era la que gritaba sobre ella y Leo, y ella la que me acusaba de exagerar. Nunca lograba ganar una discusión con ella. Ahora entiendo por qué. Su lógica era un enredo. Ignoraba por completo sus propias acciones y ahora estaba convencida de que mi defensa de Ava era prueba de una infidelidad. Ya no podía más. ¿Qué descaro tienes al mencionar ese viaje de negocios? Durante todo ese mes, me maté trabajando para cerrar un nuevo trato que cubriera las pérdidas del proyecto que tú y tu becario, con sentido, estaban a punto de destruir. ¿Y tú qué hacías? Irse de parejita feliz por toda la ciudad. De lo que me acusas, deberías decírtelo a ti misma frente al espejo. Sofía se quedó atónita, sin habla. Tras un largo rato, balbuceó. Fue solo un malentendido entre compañeros. Estaban todos muy estresados. No quise darle mayor importancia. Entonces, algo pareció encajar. ¿Qué nuevo trato? Nunca vi ningún nuevo trato. Me reí con frialdad. Ibas a usarme como trampolín para Leo. ¿Por qué iba a seguir esforzándome tanto por ti? Iba a darte una sorpresa. Pero entonces llegué a casa y oí tu conversación con él. Parecía como si la hubiera alcanzado un rayo. Incluso en la gala tuviste la oportunidad de arreglarlo, dije con voz llena de desprecio. Pero elegiste protegerlo a él y abandonarme a mi suerte. Así que no te beneficiarás de mi trabajo. Cancelé el contrato ese mismo día. Se le fue el color del rostro. Finalmente comprendió la magnitud de su pérdida. Qué lástima, dije con desdén. Estuviste tan cerca de salvarte. Dicen que nunca hay que sorprender a la pareja. Puede convertirse fácilmente en un desastre. ¡Qué cierto! Pero la traición tiene su precio. Capítulo 15. La ignoré y volví a empacar. Apenas había metido 2 abrigos en la maleta cuando me agarró de nuevo de la manga. ¿Qué pasó en la gala? Sé que me equivoqué. Pero no es lo que piensas sobre Leo y yo. La ignoré. Exasperada. Ya lo elegiste a él en vez de a mí. ¿De verdad importan los detalles? ¿Se supone que me tiene que importar el tono exacto de verde de mi sombrero nuevo? Mis gritos parecieron aturdirla y la obligaron a cambiar de táctica. Victimización. Pero es cierto. Ya te lo he explicado. ¿Por qué no me crees? ¿Y tú, todavía no me has explicado tu relación con esa mujer? En cuanto discutimos, está a tu lado. ¿Qué significa eso? Su patética actuación fue tan absurda que casi me reí. Ella era la que se había acercado demasiado a otro hombre. Y ahora montaba en cólera porque me vio con otra mujer. Pero era lógico que Sofía no reconociera a Ava.
Nunca le gustó que tuviera una relación cercana con otras mujeres. Para evitar molestarla, después de casarnos, mantuve mi amistad con Ava principalmente por internet. Respetaba sus sentimientos. Nunca me devolvió el favor. Saqué la sentencia de divorcio de mi maletín y la tiré sobre la cama. Piensa lo que quieras. Estamos divorciados. Tu asunto con Leo es cosa tuya. La visión del documento oficial pareció dejarla atónita. La mujer histérica y gritona había desaparecido. En su lugar, una estatua silenciosa y atónita la había reemplazado. Recogió los papeles y los examinó con detenimiento, con las manos temblorosas. Cuando confirmó que eran reales, los ojos de la siempre fuerte Sofía se llenaron de lágrimas. «Tú. Me estás dejando por ella», susurró con voz entrecortada. «Caleb, después de tantos años». «¿Te refieres a Ava? ¿Te resulta familiar?» «Te la presenté en nuestra boda. Era compañera mía en la universidad. Incluso te enseñé mi anuario una vez. Pero nunca te importó lo suficiente mi vida como para recordarlo». Sofía se quedó sin palabras. «Y no hablemos de todos estos años», continué. «Un matrimonio se supone que es una sociedad basada en el respeto mutuo. Para proteger tus sentimientos, corté casi todo contacto con mis amigas. Y tú, trajiste a tu jovencito a casa y me pediste que arreglara sus errores». Intentó protestar, pero la interrumpí. «¿Basta? ¿De verdad estábamos casados? Durante años, por tu regla del matrimonio secreto, he tenido que vivir como un fantasma en mi propia vida. Se acabó. Piensa que ya no te amo. Creo que te fui infiel. Me da igual. Sea lo que sea, Sofía, lo nuestro se acabó». Seguí empacando. No soportaba estar en ese apartamento ni un segundo más. Fue solo entonces cuando pareció comprenderlo. No solo renunciaba a mi trabajo. La dejaba a ella. Empezó a gritar y a llorar. Y cuando eso no funcionó, empezó a suplicar. «Caleb, si odias el matrimonio secreto, se lo contaré a todo el mundo. Lo publicaré en internet ahora mismo. Le diré al mundo entero que eres mi esposo». Tomó su teléfono y lo hizo, publicando una foto de la boda en sus redes sociales. Después de tantos años, justo cuando todo terminaba, por fin recibí el reconocimiento público que tanto había anhelado. Capítulo 16. Demasiado poco, demasiado tarde. Ya no me importaba. La sección de comentarios de su perfil se llenó de mensajes. La gente que nos conocía estaba atónita. Mis amigos empezaron a escribirme preguntándome qué pasaba. En respuesta, publiqué una foto mía, la sentencia de divorcio. El pie de foto decía: «Para responder a todas las preguntas de una vez, estamos divorciados. Por favor, respeten nuestra privacidad». Unos instantes después, el teléfono de Sofía empezó a sonar sin parar. Todos le preguntaban qué ocurría. ¿Por qué anunciaba su matrimonio justo cuando yo anunciaba nuestro divorcio? En las redes sociales de mucha gente, sus publicaciones aparecían una tras otra. Una pareja tragicómica perfecta. Creía que con ese gesto grandilocuente lograría que volviera con ella. En lugar de eso, no solo la rechacé, sino que la humillé públicamente. Fue una declaración de guerra. Ella volvió a enfrentarme. Su voz temblaba de furia. «¿Qué significa esto, Caleb? Hice lo que querías, y aún así no es suficiente. Tienes que ponerme trabas a cada paso». No dije nada. Hacerlo público era algo que el antiguo Caleb deseaba. El que aún esperaba salvar nuestro matrimonio. No era el hombre que era ahora. Sofía no merecía esa parte de mí. Además, yo no le había pedido que publicara nada. Todo esto era culpa suya. Mi silencio solo la enfureció más. «Bien», gritó. «¿Quieres irte? Ver. Te crees muy superior a Leo. Algún día te superará. Y cuando lo haga, ni se te ocurra volver arrastrándote a mí, suplicando perdón. Porque jamás, jamás te aceptaré de vuelta». Ella seguía profiriendo amenazas. ¿Había olvidado el desastre que la esperaba en la oficina? Pero eso ya no era problema mío. Simplemente sonreí,
No dije nada y salí con mi maleta. Capítulo 17. Al ver a Caleb marcharse sin siquiera mirar atrás, la ira de Sofía creció. Bien, que se vaya. ¿Quién lo necesitaba? Entró furiosa en el dormitorio y vio el armario abierto. Una gran sección estaba vacía, el espacio donde solía colgar la ropa de Caleb. La invadió una repentina y profunda tristeza. Estaba exhausta por la lucha. Se desplomó sobre la cama, aún vestida. Estaba de espaldas al balcón, donde había una pequeña colección de plantas. Caleb siempre se había encargado de cuidarlas. Molesta, se dio la vuelta. Pero la sensación no desaparecía. Todo el apartamento estaba impregnado de su presencia. Se levantó, metió algunas cosas en una bolsa de viaje y decidió ir a casa de Leo. Leo se alegró mucho al recibir su mensaje. Le preocupaba que su pelea, de alguna manera, los uniera más, como si se hubieran separado para luego reconciliarse. Pero ahora, era ella quien venía a él. Estaban realmente divorciados, y debió de ser una ruptura muy fea. Esta era su oportunidad. No podía dejarla escapar. Leo sabía desde pequeño que no tenía talento ni para los estudios ni para los deportes. Pero tenía un don para leer las emociones de la gente. Eso lo hacía popular. Incluso podía entablar amistad con personas que se odiaban. Pero en la preparatoria se dio cuenta de que su talento no le permitiría entrar a una buena universidad, ni siquiera a una mala. Estaba destinado a ser un ciudadano de segunda clase. Entonces descubrió que su talento podía usarse para algo más que hacer amigos. También podía usarlo para manipular. Provocó sutilmente una pelea entre dos compañeros y observó cómo ambos eran suspendidos. Ninguno de los dos sospechó de él. Solo había dicho algo inocente. No fue culpa suya que uno de ellos reaccionara tal como él había previsto, y que esa reacción desencadenara la del otro. Empezó a verse a sí mismo con otros ojos. Encontró una novia adinerada y disfrutó de una vida cómoda durante un tiempo. Pero ella finalmente lo dejó por un hombre más inteligente y exitoso. Fue un golpe para su ego y su bolsillo. Odiaba que lo menospreciaran, que le recordaran que jamás sería tan bueno como ellos. Entonces conoció a otra pareja, una chica rica y su novio, un joven de gran éxito. La dinámica familiar lo llenó de un profundo resentimiento. Impulsivamente, decidió seducir a la chica y separarlos. Y lo logró. Se convirtió en su modus operandi. Buscaba mujeres adineradas, sobre todo aquellas que ya tenían pareja entre hombres de éxito. Capítulo 18. Sofía y Caleb encajaban a la perfección en su patrón. Lo más importante es que su relación ya tenía fallas. Él notó los problemas por primera vez durante una conversación con Sofía. Antes de eso, simplemente había estado usando sus tácticas habituales para ganarse su favor. Pero después de que ella se sinceró con él, comprendió la verdadera naturaleza de su relación. Ella le contó cómo se habían conocido. Habían sido presentados a ciegas, y al principio ella no sentía mucho por Caleb. Pero una noche, ella tuvo fiebre y se lo comentó sin darle importancia. Para su sorpresa, él apareció en su puerta con medicinas en plena noche. En ese instante, lo sintió, la chispa del amor. Su relación avanzó rápidamente hasta el matrimonio. Pero después de aquella noche, ella nunca volvió a sentir esa chispa. Sentía que ella y Caleb simplemente no eran compatibles. Leo, un veterano del mundo de las citas, diagnosticó el problema de inmediato. Sofía no quería afecto genuino y silencioso. Quería una demostración de afecto. Ella quería grandes gestos, validación emocional disfrazada de sinceridad. La escapada nocturna de Caleb para conseguirle la medicina había sido un accidente. Él vio que ella necesitaba ayuda y actuó. Fue un acto genuino de cariño y un gran gesto romántico, que se ajustaba perfectamente a sus necesidades. Pero en la realidad cotidiana del matrimonio, el amor se expresa de maneras prácticas y poco románticas. Caleb era un buen marido, pero Sofía seguía anhelando aquella euforia inicial. Por eso Leo había estado provocando constantemente a Caleb, llegando incluso a sabotear un proyecto importante. Necesitaba crear conflicto entre ellos. Si eran felices, siempre existía la posibilidad de que algún suceso fortuito reavivara accidentalmente la chispa por Sofía, y todo su esfuerzo habría sido en vano.
Su sinceridad y devoción eran solo una farsa. No podían competir con la verdad. Pero ahora la tenía. El único problema era que la empresa había sufrido un duro golpe. Pero ese era problema de Sofía, no suyo. Mientras siguiera recibiendo dinero, le daba igual si la empresa sobrevivía. Sin embargo, se preguntó cuánto dinero habría recibido Caleb en el divorcio. Lamentó no haber presionado a Sofía para que luchara por más. Incluso si se casaban, ella jamás le daría una parte de la empresa. Solo podía acceder a sus activos líquidos. Cuanto más se llevara Caleb, menos le quedaría a él. Mientras calculaba sus posibles ganancias, alzó la vista y vio a Sofía acercándose. Rápidamente esbozó su sonrisa más amable e inofensiva. Sofía estaba de mal humor, así que Leo desvió la conversación del tema del dinero. Una vez que pareció calmarse un poco, sacó a relucir con cautela el tema del acuerdo de divorcio. Ella frunció el ceño de nuevo. Dijo que renunciaría a sus acciones, pero que querría que yo le comprara su parte en efectivo. El corazón de Leo dio un vuelco al oír la primera parte de la frase. Pero la segunda parte lo inquietó. ¿Él recibe acciones?, preguntó, fingiendo sorpresa. Incluso en su mal humor, Sofía no pudo ocultar su molestia ante su ignorancia. Fundamos la empresa juntos después de casarnos. Yo invertí más dinero, pero él trabajó más. Claro, él tiene acciones. Su tono lo hirió, pero ella estaba demasiado enfadada como para darse cuenta. Tenía pensado dividir los activos a la mitad y recomprarle la mitad de sus acciones. Pero él quiere venderlas todas. Dice que si no las compro, las pondrá a la venta en el mercado sin hacerse responsable de las consecuencias. Me los ofrece a mitad de precio, continuó, alzando la voz con enfado. Parece un chollo, pero es solo una forma indirecta de decir que no confía en el futuro de la empresa. Cree que las acciones no valen nada. Leo apretó los labios en una fina línea. Esto era malo para él. Él no tenía derecho a las acciones de la empresa. Si Sofía usaba todo su efectivo para comprarle la parte a Caleb, ¿qué le quedaría a él? ¿Cuánto efectivo te quedará?, preguntó, fingiendo preocupación. La empresa está pasando por un momento difícil. Me preocupa que no tengas suficiente para mantenerlo a flote. Mientras decía estas palabras, un pensamiento escalofriante le cruzó la mente. Caleb estaba dispuesto a vender sus acciones con descuento con tal de salir del asunto. Tras la compra, Sofía se quedaría sin liquidez. ¿Estaba realmente la empresa al borde de la quiebra? Incluso si sobrevivía, ¿qué ganaba él? Si quebraba, Caleb se embolsaría una fortuna. Si sobrevivía, Sofía obtendría el control total de la empresa a precio de ganga. Pero tendría que soportar los años difíciles con ella. De cualquier forma, había perdido. Maldijo a Caleb en voz baja. El hombre parecía un simplón, pero los había manipulado a la perfección. Sofía hizo un cálculo mental rápido. Después de la compra, además de nuestra casa, tendré otra propiedad y tal vez $3 millones en efectivo. A Leo se le hizo un nudo en el estómago. Parecía mucho, pero para Sofía era prácticamente pobreza. Sofía era optimista. Ella creía que, incluso sin Caleb, ella y sus empleados restantes podrían reflotar la empresa. Solo era cuestión de conseguir nuevos contratos. Caleb podía lograrlo. ¿Por qué no podía hacerlo todo su equipo de ventas? Pero la realidad era cruel. Hay cosas que una persona puede hacer, un equipo entero no puede. El drama de la gala había ahuyentado a la mayoría de sus empleados más talentosos. Los nuevos empleados carecían de experiencia. Los que se quedaron eran, en su mayoría, personas que no habían podido encontrar otro trabajo. Tras la marcha de Caleb, el departamento de ventas era un caos. Sofía estaba ahogada en trabajo y su frustración crecía día a día. Se mostraba cada vez más irritable con Leo. No tenía paciencia para sus sentimientos. Cuanto más se esforzaba, más lo comparaba con Caleb y más lo encontraba deficiente. Y cuanto más estresada y descuidada estaba, menos se sentía el atraído por ella. Su relación, que una vez se cimentó en el arduo trabajo de Caleb, se estaba desmoronando. Un día, mientras trabajaba hasta tarde, entró un empleado joven, radiante. Había cerrado un pequeño trato.
Antes, ni siquiera se habría molestado en mirar un contrato tan insignificante. Pero ahora era una tabla de salvación. Lo elogió efusivamente y le prometió un aumento a fin de año. En su entusiasmo, mencionó a Caleb sin querer. No había vuelto a saber nada de él desde el divorcio. Y la invadió una punzada de curiosidad. El empleado, absorto en el momento, había olvidado su historia. Vi su perfil de LinkedIn. Fundó una nueva empresa con algunos socios. Parece que ya se están expandiendo y se mudarán a una oficina más grande. Rápidamente se dio cuenta de su error, murmuró una disculpa y salió apresuradamente. Sofía se quedó allí sentada, atónita. No sabía que le resultaba más impactante, que Caleb la hubiera bloqueado en las redes sociales o que ya tuviera tanto éxito sin ella. Tuvo que admitir que era un portento. Con él, la empresa había prosperado. Sin él, se estaba hundiendo. Justo en ese momento, Leo entró con un recipiente de comida. Su llegada no hizo más que acentuar el contraste en su mente. Leo necesitaba elogios constantes por cada pequeña cosa que hacía. Caleb había resuelto silenciosamente un centenar de crisis sin pedir jamás un agradecimiento. Ella tomó el recipiente de comida sin decir palabra y empezó a comer. El primer bocado la hizo detenerse. El sabor le resultaba familiar. Era la sopa de pollo con fideos de aquel pequeño restaurante al que ella y Caleb solían ir. Pero Leo había dicho que él mismo se la cocinaba. «Esta sopa está deliciosa», dijo ella, fingiendo deleite. «¿La compraste? ¿O la hiciste tú?» «Claro que sí». «La hice yo», dijo él, sin cambiar de expresión. Se le heló la sangre. ¿Por qué mentiría sobre algo tan insignificante? Si mentía sobre esto, ¿sobre qué más estaría mintiendo? ¿Cuántas mentiras más le habría dicho? Perdió el apetito. Gracias, debes estar cansado. Deberías ir a casa a descansar. Leo se sintió aliviado. Sofía tenía muy mal aspecto. El estrés le había pasado factura. Tenía ojeras y la piel cetrina. Él ya no sentía ningún deseo de estar cerca de ella. «Has estado trabajando mucho», dijo con gesto preocupado. «Me preocupas. ¿Debo quedarme a ayudarte?» «No, estoy bien», respondió ella rápidamente. «Puedo con esto. Vete a casa». «Ayuda». Lo último que necesitaba era su ayuda. Tras el divorcio, su relación se había deteriorado. La presión económica había creado una brecha entre ellos. Su estrés la volvió crítica con él. Y la atracción que él sentía por ella disminuyó a medida que ella se volvía menos glamurosa y menos generosa. Su romance no podía sobrevivir sin un chivo expiatorio que pagara las cuentas. Tras la marcha de Leo, Sofía se sintió aún peor. Ya no era el chico inocente y bondadoso que ella creía. Su defensa de él ahora le parecía una cruel broma que se había jugado a sí misma. Si no hubiera sido tan parcial, Caleb no se habría ido. No se habría llevado a los clientes con él. Y sus mejores empleados no lo habrían seguido. No se habría visto obligada a comprar sus acciones, agotando así todas sus reservas de efectivo. El divorcio había sido un error catastrófico. Aquel día estaba tan furiosa, tan decidida a vengarse de Caleb, que estaba dispuesta a sacrificarlo todo. Pero ahora, entre las ruinas de su vida, hasta un plato de sopa bastaba para llenarla de sospecha y arrepentimiento. Cogió el teléfono. «Hola. Necesito que vigiles a alguien por mí. El dinero no es problema». El olor a sopa de pollo aún flotaba en el aire. Abrió una ventana, intentando despejar la mente. Mientras tanto, mi nueva empresa prosperaba. Ya nos estábamos mudando a una oficina más grande y contratando a más personal. Insistí en recibir únicamente efectivo y otros activos líquidos en el divorcio. Las acciones no tenían valor para mí. La empresa había sido el trabajo de mi vida. Pero tras la mala gestión de Sofía y Leo, todo se fue a pique. Era mejor tomar lo que pudiera y empezar de cero, libre de ella. Quería ver cuánto tiempo podía aguantar sin su gallina de los huevos de oro, sin su dinero, con solo su preciado Leo a su lado. Podría haber sido menos cruel. Ella había sido justa en la división de bienes.
Pero el dinero no fue lo único que sacrifiqué en ese matrimonio. Años de mi vida, mi esfuerzo, mi energía emocional, nada de eso se podía cuantificar en un acuerdo de divorcio. Por eso, estructuré deliberadamente la compra para agotar su liquidez, aunque eso significara aceptar un descuento en las acciones. No destruí su empresa. Le di el empujón que necesitaba para que lo destruyera ella misma. Seguí hablando con algunos de mis antiguos compañeros. Me dijeron que Sofía estaba librando una batalla perdida, trabajando sin descanso. Pero la empresa seguía fracasando. Me dio risa. Estaba tan segura de que Leo podría reemplazarme. Estaba tan segura de que sería yo quien volvería arrastrándose. Ahora me arrepentía de todo. La saqué de mi mente y me concentré en mi trabajo. Su destino era asunto suyo. La siguiente vez que Sofía supo del investigador privado, ya era demasiado tarde. El informe que él le entregó pintaba un panorama muy distinto de Leo. No era un recién graduado. Era un estafador experimentado que se aprovechaba de mujeres como ella. Y lo más alarmante es que ya había liquidado la mayor parte de los bienes que ella le había confiado. El investigador le advirtió que probablemente se estaba preparando para huir. Ella, furiosa, golpeó la mesa con el puño. Pero antes de que pudiera reaccionar, un empleado irrumpió en su oficina, pálido por el pánico. Señora Reed, es grave. El jefe de proyecto dijo que usted lo envió a pagarle al contratista. Se llevó el dinero. Y lleva toda la mañana fuera. Un sudor frío le recorrió la piel. ¿Por qué le creíste sin más? ¿Por qué no me llamaste para confirmarlo? Entonces lo recordó. Le había dado tanta manga ancha a Leo. Le había permitido saltarse tantas normas que el personal había dejado de cuestionarlo. Sabían que era su favorito. Era más fácil seguirle la corriente que arriesgarse a su ira. Esto era culpa suya. Pero ya era demasiado tarde para culparla. El dinero había desaparecido. Leo había planeado su fuga a la perfección. Incluso con la policía y el investigador privado tras la pista, se esfumó sin dejar rastro. El robo fue la gota que colmó el vaso. Unas semanas después, la empresa de Sofía quebró. Tras la quiebra, Sofía se convirtió en prisionera en su propia casa. Le aterraba encontrarse con sus antiguos empleados que le reclamaban sus últimas nóminas. Aún así, vendió sus bolsos y joyas de marca para seguir pagando al investigador privado. Estaba obsesionada con encontrar a Leo. La había arruinado. Y tenía que pagar. Más de una vez, se quedó en su balcón, mirando hacia la calle, tentada de acabar con todo. Pero la idea de que Leo saliera impune la paralizó. Un día, desesperada por conseguir comida, se escabulló al supermercado. A pesar de su cautela, 2 de sus antiguos empleados la vieron. La acorralaron, exigiéndole el pago de sus salarios. Podría haberles pagado con sus últimos ahorros. Pero sabía que, si lo hacía, se correría la voz y el resto de sus acreedores se abalanzarían sobre ella como buitres. Les suplicó, les prometió que en cuanto encontrara a Leo y recuperara el dinero robado, les pagaría todo lo que les debía. La insultaron y le escupieron en la cara antes de dejarla ir. Regresó a casa tambaleándose, con el rostro cubierto de lágrimas y saliva. Se miró en el espejo y sollozó. Estaba a punto de derrumbarse cuando sonó el teléfono. Era el investigador privado. Lo había encontrado. Una extraña y retorcida sonrisa se dibujó en su rostro. El investigador preguntó si debía contactar a la policía. No, dijo. No lo hagas. Sabía que nunca volvería a ver ese dinero. Su pérdida era permanente. Pero eso no significaba que no pudiera buscar su propia justicia. Sofía abrió un cajón cerrado con llave. Dentro había una botella de éter, una cuerda enrollada y un juego de pequeñas herramientas afiladas. Leo, susurró a la habitación vacía, con una sonrisa cada vez más amplia. Dijiste que querías estar conmigo para siempre. Es hora de cumplir tu promesa. Cuando Leo abrió los ojos, pensó que estaba soñando. Se suponía que estaba en una suite de hotel de lujo, pero estaba en una habitación pequeña, oscura y estrecha. Le palpitaba la cabeza. Intentó llevarse una mano a la sien, pero tenía las muñecas atadas.
Miró a su alrededor presa del pánico. Recordaba haber ido a un club, haber bebido demasiado. Luego, nada. La puerta se entreabrió con un crujido. La figura que estaba en la puerta era de pesadilla. Era Sofía. Parecía un fantasma, con el rostro demacrado y los ojos hundidos y vacíos. Era solo una sombra de la mujer que él había conocido. Esto tenía que ser un sueño. Estaba arruinada, una fugitiva de su propia vida. ¿Cómo pudo encontrarlo? Gritó, esperando que el sonido lo despertara o que alguien lo oyera. Sofía se llevó un dedo a los labios y luego le dio una fuerte bofetada. Silencio, dijo con voz suave y escalofriante. Nadie puede oírte. Este es un loft en el último piso y el edificio está prácticamente vacío. Además, yo mismo insonoricé la habitación. La realidad de su situación lo golpeó de lleno. Esto no era un sueño. Era un prisionero. ¿Qué quieres? Gimió. Esto es un secuestro. Es ilegal. Soltó una risa seca y ronca. ¿Crees que me importa eso ahora? ¿Qué van a hacer? ¿Darme una medalla? Intentó hablar de nuevo, pero ella tomó un látigo de una mesita y lo azotó con fuerza en la espalda. Me mentiste, dijo con voz inexpresiva. Eso tiene un precio. Gritó de agonía mientras el látigo caía una y otra vez. Sus gritos y el silbido del látigo eran los únicos sonidos en la habitación. Gritó hasta quedarse afónico, hasta que ella, agotada, no pudo continuar. Él yacía en el suelo, gimiendo, hecho un desastre. Jamás había conocido un dolor semejante. Jamás imaginó que ella pudiera estar tan consumida por el odio. Ella lo miró con desprecio. Esa criatura patética era quien había destruido su vida. Sabía que era culpa suya. Su debilidad y vanidad le habían abierto la puerta. Pero él ya la había cruzado y no volvería a salir. Recuperó las fuerzas. Volvió a la mesa de herramientas. Mientras tomaba un nuevo instrumento, los gritos de terror de Leo llenaron la pequeña habitación. Pero, tal como había prometido, nadie los escuchó. Pasaron un mes antes de que los encontraran. La policía dictaminó que su muerte fue un suicidio. Su caso fue más complicado. El forense halló pruebas de tortura prolongada. No había indicios de una tercera persona. La conclusión era evidente. Lo había torturado hasta la muerte antes de quitarse la vida. Cuando me enteré, me sorprendió. Sabía que era ambiciosa, pero nunca pensé que fuera capaz de algo tan exhaustivo. Pero ya no era asunto mío. Fin de la novela.